Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, indicaría que se reduciría el tiempo de aislamiento en profesionales de la salud que contraigan COVID-19. En un comunicado que se dio antes de fiestas de Navidad, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos habría dado una indicación que sobre todo podría traer algunas situaciones que debemos analizar. Estaría de manera adecuada tomar en cuenta la información de poder tener una cuarentena o aislamiento en pacientes COVID-19 con menos días. ¿Por qué se habría llegado a esta decisión? En este video vamos a analizar esta política que se daría por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades y lo más importante, cuál es el significado y qué recomendaciones debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir un comunicado que habría dado CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, con respecto al aislamiento que deben tener los profesionales de la salud infectados por COVID-19, en donde se indicaría que el tiempo se había reducido de 10 a 7 días. Vamos a ver cuál es el significado de ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante ir nosotros conociendo las decisiones y las políticas que las diferentes instituciones van tomando, sobre todo para analizar cuáles serían las medidas que buscan y qué impacto tendría en relación a la pandemia. Tomando en cuenta ello, podemos mencionar que el 23 de diciembre, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos habría dado una disposición importante a mencionar, en donde se reduciría el tiempo de cuarentena para los trabajadores de la salud en medio del aumento de Omicron. Esta decisión se habría dado sobre todo porque estarían analizando cuál sería el impacto que traiga Omicron a los diferentes estados en Estados Unidos, tomando en cuenta que ya los pronósticos que se han dado para enero 2022 es que entrarían en una situación catastrófica en la parte sanitaria, dado el incremento de casos no solo de Omicron, sino también Delta y sobre todo influenza, a lo que muchos expertos han llamado como el triple golpe que estaría enfrentando Estados Unidos. El 23 de diciembre, los expertos y los directores de CDC habrían indicado que los trabajadores de la salud en Estados Unidos que den positivo para COVID-19, pero que son asintomáticos, pueden regresar al trabajo después de 7 días de aislamiento, siempre y cuando den negativo, y eso lo mencionaron los directivos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. La nueva guía reduce el tiempo de cuarentena de los 10 días recomendados anteriormente, que según para CDC estaban en preparación para un aumento anticipado de casos Omicron. Ahora, como Omicron representa el 73% de las infecciones en Estados Unidos, habrían reducido el tiempo de aislamiento a las personas a 7 días, sobre todo en trabajadores de salud. Esta medida es una medida de contención. Ya los expertos han mencionado que el daño, la gravedad que se va a medir en Omicron va a estar dado por el daño colateral que está causando. Y el daño colateral se refiere a las acciones secundarias que pueden darse por la parte de una acción primaria. Y tomando en cuenta estos datos, el daño colateral que se estaría dando con respecto a Omicron sería la infección del personal de salud. Los profesionales de salud, al estar contagiados por COVID-19, limitarían el número de recursos humanos para que puedan estar en los diferentes frentes para poder combatir el avance de las infecciones, no solo de Omicron, sino también de Delta y sobre todo de influenza. Una situación importante el reducir las medidas de cuarentena para poder garantizar mayor personal de salud. Sin embargo, podría ello conllevar a un problema secundario, en donde las personas, si bien es cierto, son asintomáticas, independiente de una prueba negativa, podrían también estar contagiando y propagando el virus.
Punto número 1. Y punto número 2, importante tomar en cuenta, es que esas personas, al hacerse una prueba y salir una prueba negativa, no se descarta que puedan estar infectados por una subvariante de la variante Omicron, como se habría dado a conocer en Reino Unido, en donde ya se conocerían dos subvariantes de la variante Omicron. Una de ellas sería la subvariante BA1, que sería la común o la original, y la otra sería la BA.2, que sería una variante o una subvariante de Omicron que no es detectada por las pruebas moleculares. Es una situación que lamentablemente podría tener un efecto beneficioso para garantizar profesionales de la salud, pero por otra parte podría tener un efecto que también incremente la tasa de contagios. Estas decisiones se habrían tomado este 23 de diciembre y es importante conocerlas. Las medidas que han optado hoy en día los expertos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades sería que la cuarentena de los trabajadores de salud pase de 10 a 7 días. Situación que también ya se había mencionado en Reino Unido y que probablemente podría tener un efecto diferente a lo que se busca. Lamentablemente existen investigaciones en donde se han identificado que el virus puede vivir mucho más de un mes y sobre todo que en cultivos virales encontraron que esas partículas de virus que estaban presentes pasado alrededor de un mes podrían todavía contagiar, al evaluar y confirmar que pudieron ser presentes en los cultivos virales. Esta situación es una situación de incertidumbre. Por una parte se busca tener al personal de salud para disminuir el daño colateral de Omicron, pero por otra parte podrían estar aumentando la diseminación de Omicron. Es una incertidumbre que se estará definiendo en las siguientes semanas. Sin embargo, es muy importante conocer que el mejor control de la pandemia es no bajar la guardia y seguir usando las medidas de protección personal. Distanciamiento social, doble mascarilla, triple vacuna o dosis de refuerzo van a ser medidas que van a ayudar a enfrentar a la variante Omicron. Reducir el tiempo de aislamiento podría traer beneficios, pero también podría traer incremento de casos. Estos datos se irán conociendo en el transcurso del tiempo, pero es importante conocer que una de las disposiciones que se habría dado este 23 de diciembre por los expertos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, es que el tiempo de aislamiento de los profesionales de la salud se reduciría de 10 a 7 días, medida que podría causar un incremento de casos y eso se evaluará en el transcurso del tiempo. Importante tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una nueva medida que se habría dado el 23 de diciembre por expertos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, en donde se indicaría que el tiempo de aislamiento de los profesionales de salud que salgan contagiados de COVID-19 se reduciría de 10 a 7 días. Situación importante que busca garantizar que el profesional de la salud esté presente para hacerle batalla al incremento de casos, solo de Omicron, sino también de Delta y también de influenza. Situación que buscaría garantizar que el profesional de salud esté al frente de estos aumentos de casos. Sin embargo, existe la posibilidad de que la situación no se dé como se plantea, en donde las personas independientes que son asintomáticos o que tengan una prueba negativa, no se descarta que puedan tener COVID variante Omicron y ellos ser los principales transportadores y propagadores del virus. Situación que también podría darse y que no hay que descartarla. Estos datos son importantes. Hoy día CDC indicaría reducción del tiempo de cuarentena. La evolución y el resultado de estas medidas se verán en las siguientes semanas. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus.
Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.